El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes de día de hoy. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos están escuchando. Soy el maestro José desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Estamos en la lección 10 de la escuela sabática para nuevos creyentes. Nuestra invitada es la maestra Margarita de Inteligencia Artificial Copilot. Para comenzar, le hemos proporcionado de antemano las preguntas básicas de este estudio y los pasajes bíblicos relacionados. Escuchemos pues a nuestra invitada virtual, la maestra Margarita. Aquí están las respuestas a las preguntas basadas en las citas bíblicas que proporcionaste. ¿Por qué tenemos una Biblia? La Biblia es una revelación divina que nos permite conocer a Dios y su voluntad. Según 2 Timoteo 3, 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro? La Biblia es única porque es la palabra de Dios. Según 2 Pedro 1:21, los profetas hablaron de parte de Dios llevados por el Espíritu Santo. Además, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Es la Biblia un libro inspirado divinamente? Sí, la Biblia es un libro inspirado divinamente. Como mencioné en la primera respuesta, 2 Timoteo 3, 16-17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Además, 2 Pedro 1:21 nos recuerda que los hombres hablaron de parte de Dios llevados por el Espíritu Santo. Espero que estas respuestas sean útiles para tu estudio. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Que Dios te bendiga en tu estudio de su palabra. Gracias, maestra Margarita. Seguimos ahora con el concepto clave de esta lección, que se titula revelación. Los cristianos creemos que Dios se nos ha revelado a través de, primero, su palabra, y segundo, la creación. Esta semana nos fijaremos en la relación espiritual de Dios, la Biblia. En la revelación espiritual de Dios, la Biblia. Y precisamente, por ser un documento que revela lo que podemos conocer de Dios, nosotros podemos confiar en las instrucciones que contiene. Así es, maestro José. La revelación es un concepto clave en la fe cristiana. Los cristianos creen que Dios se ha revelado a sí mismo de dos maneras principales. A través de su palabra, la Biblia es la palabra de Dios y es una revelación directa de su carácter, su voluntad y su plan para la humanidad. Como mencionaste, la Biblia es un documento que revela lo que podemos conocer de Dios. Por lo tanto, podemos confiar en las instrucciones que contiene. A través de la creación, los cristianos también creen que Dios se revela a través de la creación. Romanos 1:20 dice que las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se han hecho visibles desde la creación del mundo a través de lo que Él ha hecho. Estas dos formas de revelación nos ayudan a conocer a Dios y a entender su voluntad para nuestras vidas. Como nuevos creyentes, es importante estudiar la Biblia y observar la creación para crecer en nuestro conocimiento y relación con Dios. Espero que esto sea útil para ti y tus estudiantes. Que Dios los bendiga en su estudio de la Biblia. Perfecto, con esta oración cerramos la parte correspondiente al segundo día de la semana, o sea, el lunes, y vamos pues al tercer día de la semana. La Biblia, revelación especial, es el título del tercer día, o sea, el día martes. Para los cristianos, la Biblia constituye el registro de la revelación divina. Lee segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y responde a la pregunta: ¿por qué la Biblia es diferente a cualquier otro libro?
La Biblia es diferente a cualquier otro libro por varias razones, pero la más importante es que es la palabra de Dios. Según 2 Timoteo 3, 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos nos dicen que la Biblia es inspirada por Dios. Esto significa que los autores de la Biblia escribieron bajo la guía del Espíritu Santo. Además, la Biblia es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, y su propósito es preparar a los creyentes para toda buena obra. Por lo tanto, la Biblia es única porque es la revelación especial de Dios a la humanidad. A través de ella, Dios se revela a sí mismo, su carácter, su amor, su justicia y su plan para la salvación de la humanidad. Ningún otro libro tiene esta autoridad divina o este propósito. Así es. La palabra traducida inspirada es el vocablo griego theopneustos, una palabra compuesta por theo, que significa Dios en español, y neutos, que significa exhalar en español. Literalmente, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que el contenido de la Escritura es resultado directo de un acto divino. El Señor exhaló su palabra, su aliento, dio origen a las Sagradas Escrituras. La inspiración bíblica no es un estado de trance repleto de conocimientos supranormales. Inspiración, eso es el proceso mediante el cual Dios imparte y transmite su mensaje a seres humanos para que estos lo comuniquen verbalmente o por escrito. La segunda pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de su comunicación con los profetas? Lee el libro de Números, capítulo 12, los versículos 6. Y además lee el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 7. En ambos casos la pregunta es la misma. ¿Qué dice Dios acerca de su comunicación con los profetas? Dios se comunica con sus profetas de manera muy especial, según lo que nos revelan las Escrituras. Números 12:6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Este versículo nos dice que Dios se comunica con sus profetas a través de visiones y sueños. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este versículo nos indica que Dios no actúa sin antes revelar sus planes a sus profetas. Estos versículos muestran que Dios tiene una relación especial con sus profetas, a quienes les revela sus planes y propósitos. A través de ellos, Dios transmite su mensaje a su pueblo. Es importante aclarar lo siguiente. Por supuesto, el contenido de todos los libros de la Biblia no fue revelado por el Espíritu Santo mediante visiones o sueños. Cuando leemos Lucas, capítulo 1, o sea, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y los primeros 4 versículos, podemos responder la pregunta, ¿cómo obtuvo Lucas el material que utilizó para escribir su Evangelio? El Evangelio según San Lucas, en su capítulo 1, versículos 1 al 4, nos da una idea de cómo Lucas obtuvo el material para escribir su Evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo.
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estos versículos nos indican que Lucas realizó una investigación diligente de todas las cosas desde su origen. Recopiló información de aquellos que fueron testigos oculares y ministros de la palabra desde el principio. Por lo tanto, Lucas no solo dependió de la revelación divina, sino que también utilizó métodos de investigación para recopilar y verificar la información que incluyó en su evangelio. Con este comentario cerramos la tercera parte de este estudio y nos metemos entonces en la cuarta parte, o sea, la que lleva por título Evidencias de la intervención divina, día miércoles. Hay 3 indicadores que son evidencia de la intervención divina en la composición de las Sagradas Escrituras. Número 1, la unidad temática de la Biblia. Número 2, su milagrosa conservación a través de los siglos. Y número 3, su impacto en los seres humanos. Analicemos cada una de ellas. La unidad temática. Dios es el personaje central de la Biblia y sus interpretaciones con los seres humanos están registradas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lee Génesis 3, versículos 15. Lee Génesis 12, versículos 1 al 3. Lee Éxodo 3, versículos 7 al 10. Isaías 53, versículos 4 al 6. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y Apocalipsis 21, 1 al 4. Resume lo que dichos textos dicen acerca de Dios y sus acciones a favor de los seres humanos. Claro, aquí te dejo un resumen de los versículos que mencionaste. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es conocido como la primera promesa del Evangelio en la Biblia, donde se predice el conflicto entre la serpiente, Satanás, y la simiente de la mujer, Jesucristo. Génesis 12, 1, 3, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí vemos el pacto de Dios con Abraham, que es fundamental para la historia de la salvación en la Biblia. Éxodo 3, 7-10, Dios escucha el sufrimiento de los israelitas en Egipto y decide liberarlos. Le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlos. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Isaías 53, 4-6, este es un famoso pasaje del siervo sufriente que muchos interpretan como una profecía de la muerte sacrificial de Jesús por nuestros pecados. Lucas 2, 8-15. Este pasaje relata el nacimiento de Jesús y cómo los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores en los campos cercanos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más citados de la Biblia y resume el mensaje del Evangelio. 2 Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo destaca la paciencia y la misericordia de Dios. Apocalipsis 21, 1-4. Este pasaje describe la visión de Juan de un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén. Es una imagen de la restauración final de la creación y la victoria final de Dios sobre el mal.
Estos versículos, en conjunto, muestran la intervención divina en la historia humana, desde la promesa de la salvación en Génesis hasta la realización de esa promesa en Apocalipsis. A través de estos textos, vemos la unidad temática de la Biblia, el plan de Dios para la redención de la humanidad a través de Jesucristo. El segundo punto o la segunda evidencia es la conservación milagrosa. A pesar de que la Biblia fue escrita en un periodo de unos 15 siglos y de que los intentos por destruirla o desvirtuarlas han sido constantes, la palabra de Dios ha resistido incólume hasta nuestros días. Así es, la Biblia ha resistido el paso del tiempo de manera notable. A pesar de haber sido escrita durante un periodo de unos 1500 años, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, por más de 40 autores de diversas profesiones y estilos de vida, la Biblia ha permanecido consistente y confiable. A lo largo de la historia, ha habido numerosos intentos de destruir o desacreditar la Biblia. Sin embargo, a pesar de la persecución, la censura, las críticas y los intentos de alterar su mensaje, la Biblia ha perdurado. De hecho, es el libro más traducido y distribuido en el mundo. La conservación milagrosa de la Biblia a través de los siglos es una prueba de su origen divino y de su relevancia continua para la humanidad. Como dice Isaías 40:8, seca se vuelve la hierba, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la tercera y última evidencia de la permanencia de la Biblia entre los seres humanos Parece que tu mensaje se cortó. ¿Podrías proporcionar más detalles sobre la tercera evidencia que estabas mencionando? Estoy aquí para ayudar. Sí, correcto. El mensaje se cortó. Vamos con la tercera evidencia. El impacto en la gente y la sociedad. A través de nuestra propia experiencia y de la de otros creyentes, tenemos evidencia de que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas individuales y las de los pueblos. ¿Qué aspecto de nuestra vida puede cambiar la palabra de Dios? Para ayudarnos a responder, miremos Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, hasta el punto de discernir nuestros pensamientos e intenciones. Esto significa que la palabra de Dios puede cambiar todos los aspectos de nuestra vida. Puede transformar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Puede llevarnos a un arrepentimiento genuino, a una fe más profunda y a una vida más conforme a la voluntad de Dios. Aunque la palabra de Dios es capaz de penetrar los lugares más recónditos de nuestros corazones, es posible leer la Biblia sin que ella opere una transformación en nosotros. Si, nos, si no acudimos a ella liberados de prejuicios y con una disposición humilde ante la grandeza de su autor último, es decir, el creador del universo. Así lo registra la página 85
de la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. La pregunta en esta sección es: ¿cómo explica Pablo el hecho de que las escrituras parezcan no tener impacto en algunas personas? Para ayudarnos a responder, nos invita a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: Hablamos, pues, de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Estos versículos explican que las Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu de Dios, se comunican en términos espirituales. Aquellos que están en sintonía con lo espiritual pueden entender y ser transformados por estas verdades. Sin embargo, aquellos que se quedan al nivel de la psicología, es decir, que se enfocan solo en lo humano y lo material, pueden no aceptar o entender las cosas del espíritu. Por lo tanto, la transformación a través de las Escrituras requiere una apertura al Espíritu de Dios y a las realidades espirituales que las Escrituras revelan. A fin de que podamos comprender la palabra de Dios, debemos buscar la ayuda del único que puede iluminar nuestro entendimiento para captar los asuntos espirituales, el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Lo confirmamos en Juan capítulo 16 y el versículo 13. ¿Qué pensamiento podríamos expresarle a Dios en base a lo que hemos estudiado en esta cuarta parte de la lección de esta semana, titulada Evidencias de la Intervención Divina, maestra Margarita? Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo nos recuerda que el Espíritu Santo es nuestro guía hacia la verdad completa. No habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oye y nos hace saber las cosas que habrán de venir. Esta es una promesa poderosa y reconfortante. En base a lo que hemos estudiado en esta cuarta parte de la lección, podríamos expresarle a Dios nuestros pensamientos y sentimientos de gratitud por su intervención divina en nuestras vidas. Podríamos agradecerle por su palabra, que es viva y eficaz, y que tiene el poder de transformar nuestras vidas. También podríamos pedirle que nos ayude a estar siempre abiertos a la guía del Espíritu Santo, para que podamos entender y aplicar las verdades de su palabra en nuestras vidas. Aquí tienes una posible oración basada en lo que hemos visto. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te agradecemos por tu intervención divina en nuestras vidas y por la forma en que tu palabra nos transforma y nos guía. Te pedimos que nos ayudes a estar siempre abiertos a la guía de tu Espíritu Santo, para que podamos entender y aplicar las verdades de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esto sea útil para ti y tus estudiantes. Que Dios los bendiga en su estudio de la Biblia. Así llegamos al final de esta quinta parte. Les invitamos a seguir este estudio el El día de Ministerio mañana. Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes del día de hoy. Le esperamos mañana. Recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Muchas gracias. De parte del grupo Tizu.